para entender bien. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Jesús le respondió y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y le contesta Jesús nuevamente, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Gloria a Dios. Sabemos que Nicodemo puso objeción y le dijo eso, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Se podrá volver a meter en el vientre de su madre y nacer? Sabemos que la palabra agua ahí dice, si no nacieren del agua y del Espíritu, no podrán entrar en el reino de los cielos. Aquí el agua es la fe y el verbo mismo que es Jesucristo, que se plasma en su corazón en la palabra y para que el Espíritu nos guíe. Entonces ahí Él está hablando de que tenemos que primero creer que Él vino a esta tierra por nosotros. Y después fue cuando Él dejó al Espíritu Santo para que se revelara, para que fuera nuestro consejero, para que fuera nuestro guía. Dice, lo que a la respuesta de Nicodemo le dijo Dios es, Jesús le quería dar a entender a Nicodemo que aunque fuera posible entrar en el vientre, no respondería al fin, porque la planta será siempre la naturaleza de la semilla que la produce. Lo mismo engendra lo que se siembra. Entonces, si hubiera salido nuevamente del vientre de la madre, era carne. Y él estaba diciendo que tenía que nacer de nuevo, en agua y en espíritu. Lo que es de Dios es espiritual y santo. Y lo que nace del espíritu se asemeja al espíritu. Porque como es el que lo engendró, así es el engendrado por él. Por lo tanto, la regeneración espiritual es esencial, necesaria para preparar el alma para el reino santo y espiritual. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué diremos a esto? Que la regeneración o el nuevo nacimiento es el cambio de la naturaleza producido por el Espíritu Santo en el hombre, al que le imparte una nueva vida. Cuando Cristo llega a nosotros, cuando reconocemos que Jesucristo vino por nosotros, Él implanta en nuestro corazón el Espíritu Santo. Y es ahí donde empezamos a crecer, porque Él toca nuestro ser y nos dice en qué áreas estamos fallando, porque para eso Él vino, para guiarnos, para consolarnos. Entonces dice que si es necesario, absolutamente necesario, el discernimiento de las cosas espirituales. Al nacer de nuevo, el Espíritu plantado en nosotros puede ver y entender y entrar en el reino de Dios. Pero eso es solo si nacemos de nuevo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El hombre dice que cuando no hemos nacido, no podemos percibir las cosas del Espíritu. Yo creo que cuando nosotros andábamos llenos de pecados y no conocíamos de Dios,
Nos hablaban de cosas que podía hacer Dios con nosotros y no creíamos. No, hombre, eso es pura vara, mentira. O tal vez creíamos que ya nosotros no teníamos ese derecho, porque nos sentíamos tan sucios que pensábamos que Dios no podía actuar en nosotros, no podía transformar nuestras vidas. Por eso es que dice en 1 Corintios 2:14, que el hombre no puede percibir ni conocer las cosas del Espíritu de Dios. No puede ni ver el reino de Dios ni entrar en él. Gloria a Dios. Se necesita la regeneración también para pasar de lo natural a lo espiritual. En 1 Corintios nos dice 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, necedad, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Cuando Dios empieza a regenerar nuestra vida, empezamos a ver las maravillas de las cosas que no podíamos ver cuando andábamos en la carne, cuando andábamos perdidos. Y entonces ahí es donde aprendemos a orar y a creer todas las cosas que dice la Biblia. El hombre natural es el que no ha sufrido ninguna transformación espiritual. Es decir, está pasando por el ciclo natural de la vida, pero nunca se ha dedicado a pensar en cambiar. Mas en cambio, un hombre nacido de nuevo ya tiene la esencia del Espíritu en su corazón y por lo tanto deja de ser natural y se convierte en un hijo de Dios, en un ser espiritual engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Agarra uno confianza en esta vida cuando ya Dios entra en nuestros corazones, ¿verdad? Cuando nosotros nacimos no tuvimos que hacer nada. Los que tuvieron que hacer para que estuviéramos aquí en esta tierra fueron nuestros padres. Y nuestra madre a los 9 meses tuvo que ir a parirnos. Pero ahora con esta vida nueva nosotros tampoco tenemos que hacer nada, porque todo se lo dejamos a Dios. Por Él, como le decía yo al principio, por Él estamos aquí. Porque Él vino y derramó su sangre en aquella cruz y me dio vida a mí. Él no vino a perdonar los pecadores, como dice, no, vino a resucitar lo que estaba muerto. Él me resucitó a mí, resucitó al hermano Emanuel, gloria a Dios. Y Él está creciendo. Por eso dice que cuando empezamos a crecer tenemos que dar frutos, que la gente vea el cambio que ha tenido nuestra vida después de que Dios vino y resucitó mi espíritu. Echar para adelante sin miedo. Gloria a Dios. Dice, al no ser natural pasa a ser un verdadero hijo de Dios. Entonces recibe la mente de Cristo. Es decir, la mente carnal queda sujeta a la mente de Cristo. Entonces ya este nuevo ser no opera en la voluntad de la carne, ni en la del mundo. Ahora viene a operar la voluntad de Dios cuando el Espíritu Santo entra en el corazón. Entonces ya no hace lo que Él quiere, sino es la voluntad de Dios. Pasa de mente natural a una mente espiritual. Gloria a Dios por eso. La persona regenerada por el Espíritu Santo es una persona que tiene una transformación completa, comenzando desde un cambio de pensamientos. Porque ahí es donde opera todo. Tenemos que cambiar. Si antes teníamos una mentalidad corrupta que solo nos buscaba la maldad, ahora tenemos que transformar esa mente a una mente espiritual, una mente recta, una mente que siempre piense cosas positivas. Por eso en Romanos 12:2 nos dice, gloria a Dios.
Vamos a ver. Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Me entienden? Ya de ahí viene Dios a transformar nuestra mente, de una mente carnal a una mente espiritual. Y dice que no tenemos que conformarnos, sino cambiar todo aquello que tal vez fue implantado humanamente con las creencias que traíamos antes, para que Dios venga y renueve la mente a una mente nueva y fresca. Cuando un bebé nace, viene con una mente nueva, con una mente fresca. Y entonces dice que al crecer van haciéndose impresiones y determinan el curso de su vida. Lo mismo ocurre con la mente de una persona cuando nace de nuevo. Recibe una mente nueva y fresca, entonces hay que llenarla de buenos pensamientos. Gloria a Dios. No podemos o no debemos, dice, de forma parecida o similar a como éramos antes. No podemos seguir viviendo después de que conocemos a Jesucristo y que Jesucristo viene y implanta en mi vida el Espíritu Santo para corrección, para ir regenerándome día con día. Yo no puedo seguir viviendo la vida que yo tenía antes, porque a veces nos pasa. A veces sabemos del Evangelio como le sucedió a Nicodemo. Nicodemo era un gran maestro y vino a Jesucristo a decirle, porque él no creía que Jesucristo fuera el Mesías. Entonces, le dice él, ¿cómo tú siendo maestro no sabes estas cosas? A veces seguimos una religión por decir que seguimos esa religión, porque antes nuestros papás nos decían, si usted no va a la iglesia, Jesucristo, cuando usted se muera le van a decir que arriba no lo conocen. Entonces le ponían a uno una serie de cosas para uno poder salvarse. O sea, lo estaban haciendo humanamente. Cuando yo crecía, mi papá me decía, si no se aprende el rosario completo, con todas ¿cómo le decían a eso? Los misterios, las letanías. Cuando usted se muera, va a venir, no sé quién, me decía, ya se me olvidó, y le va a meter una aguja por las uñas, la va a hacer sufrir. Entonces, claro, yo día con día me aprendía aquel rosario y yo me sabía las letanías del martes, del miércoles, del jueves, del viernes y de todas, ¿verdad? Pero eso son cosas implantadas por el ser humano. Cuando llegamos a Jesucristo, no tenemos que hacer nada. Él, conforme va pasando, el Espíritu Santo trae a convicción de pecado en mi mente y la va renovando día con día para hacer más y más y acercarme a la voluntad de Dios. Y así vamos dejando todo lo que arrastrábamos en la vida. Quiere decir que entonces cuando Dios me hace nacer de nuevo, tengo una mente de un bebé que tengo que estarla llenando de cosas buenas. Y por eso Él dice que si yo no creo primero que en Jesucristo es mi Salvador y no escudriño las Escrituras, no puedo ser regenerado. ¿Por qué? Porque aquí está lo que Dios implantó. Ese es el manual de nosotros los seres humanos. Ir creciendo en la palabra de Dios. Entonces hay que llenarla de pensamientos nuevos. Por eso en Filipenses 4:8 nos dice, por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si algo digno de alabanza, en eso pensad. Aquí no nos manda
a tener lapsos en la mente de estar pensando cosas vacías. Dios nos manda a estar siempre compenetrados con la palabra de Dios, con la alabanza, con estar repitiendo cosas que me llenen la mente. Porque una mente vacía, dice la Escritura, que es un taller de Satanás. Entonces Él nos manda a sembrar, como cuando yo limpio un terreno y empiezo a sembrarle cosa nueva, hortaliza nueva, siembra nueva. Eso nos manda a Él a crecer espiritualmente, a seguir luchando. La salvación no la tenemos porque nosotros hicimos mucho. Porque siempre nos han enseñado que si queremos ser salvos teníamos que dar hacer caridades. Pasar un viejito de la calle a la otra, ya usted ganó un poquito más del reino de los cielos, nos decían. O sea, yo sé que son cosas que son frutos del Espíritu. Cuando yo vengo a conocer a Jesucristo, mi mente va cambiando, entonces me hace una persona generosa, una persona llena de amor, una persona que busca el bien de las otras. Como yo le decía al principio, eso que Dios impacta en mi corazón, eso que Dios siembra en mi vida, que el Espíritu Santo va regenerando en mi vida, yo caigo a la necesidad de dársela a los hermanos que no conocen de Dios. Entonces eso me trae a mi corazón que todos puedan crecer y ser salvos como yo un día fui salva. Eso es lo que pone el Espíritu Santo en mí. Gloria a Dios. Entonces tenemos que llenar la vida de justicia y de santidad. Y eso nos debe caracterizar nuestro modo de vivir. Y dar yo sé que a veces le dicen a uno, ¿cómo has cambiado? Ya no te apuntas en las fiestas, ya no te reúnes con los amigos, ya andas aparte. Esas son las cosas que hay que dar a demostrar como un hijo de Dios. Porque si yo vengo a hacer que me sacan del barrio y me vuelva a meter, es que estaba visitando a un amigo, o qué sé yo, ahí voy a llevar la palabra de Dios. Tarde o temprano, si uno se vive metiendo en las mismas cosas de donde Dios vino a sacarme, tarde o temprano voy a caer. ¿Por qué? Porque sigo metiéndole la misma basura a mi mente, la misma basura en la vida, entonces tengo que apartarme totalmente. ¿Qué importa que le digan a uno que se ha cambiado? Gracias a Dios me lavaron el cerebro, pero fue para Cristo, para la honra y la gloria de Él, ¿verdad? Para seguir avanzando. Porque la realidad, todas esas amistades, lo que vienen a traer a nuestra vida es suciedad. Gloria a Dios. Entonces, estando persuadido de esto, el que comenzó la buena batalla en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Va pasando el tiempo y yo sé que Jesús ahí va a venir, ya está pronto, porque así es. Y día con día tenemos que llegar siempre al arrepentimiento, todos los días. Dice que muchas cosas se han dejado y no es, ya casi no se predica del arrepentimiento. Y el arrepentimiento es una de las claves para yo siempre estar con Dios. El Espíritu Santo siempre me va a meter en esa área donde yo voy a sentir las cosas que no hice bien. Bendito sea Dios. Qué lindo cuando Dios va transformando nuestro corazón, ¿verdad? Se siente uno tan libre porque yo me acuerdo que en los tiempos de antes, que decía conocer a Dios, pasaba cargada, por todo me molestaba. Y siempre anda uno como con un peso. Pero al llegar Dios a nuestra vida, aunque las situaciones y los problemas siguen estando, ya uno no se siente solo. Ya uno se siente que tiene el respaldo de aquel Ser Supremo, el que me ayuda, el que me guía, el que me aconseja, el que si soy obediente, pues
va acomodando las situaciones y me saca adelante, porque Él no pone carga al que no la aguanta. A conforme voy siendo yo regenerado, como dice la palabra, vamos abarcando terreno, cada día doy un paso más, cada día Dios me enseña algo más, porque si en este momento cada uno de nosotros nos pusiéramos a pensar de cuánto hemos avanzado en la vida, en lo personal a mí se me frunce el corazón y viene tal vez el llanto, pero es de la alegría de ver de dónde estaba en un pasado y a dónde me tiene Dios hoy. Que aunque muchas amistades, familia y muy allegados a mí se han quitado de mi vida, se han quitado de mi camino, pero yo digo, gloria a Dios, porque esos son personas que atrasan el crecimiento espiritual de nosotros. Entonces tenemos que apartar, abrir camino, aunque le digan a uno orgulloso o qué sé yo, pero ese es, voy para adelante. Aunque yo no haya hecho nada para llegar hasta aquí, porque todo es gracias al amor de Dios, también la Biblia me dice que tengo que cuidar mi salvación con temor y temblor, porque esa es la parte que me corresponde a mí. Si veo que me estoy aflojando, entonces digo, caramba, no puedo seguir así. Estoy retrocediendo, voy para adelante. Ayunando, leyendo la palabra, en momentos de crisis, adoración, alabar a Dios y siempre recordar de dónde me sacó el Dios, de dónde me salí de ahí, que por mis fuerzas no lo hubiera hecho. Y por nuestras fuerzas y voluntad no estuviéramos aquí, porque la carne es vaga. Mas el Espíritu siempre está viendo cómo lo saca uno adelante, cómo lo saca a flote. El que alimente más, ese va a ser el vencedor. Si usted alimenta la carne, pues la carne es la que lo va a vencer. Pero si alimenta el Espíritu, ese es el que va a seguir abarcando nuestra vida, en nuestro crecer, hasta llegar a ser hombre perfecto como Dios nos quiere. Gloria a Dios. Entonces quiere decir que sin la obra regeneradora no hay nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento es la evidencia de que hemos sido regenerados para una nueva vida en Cristo. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo que decíamos, lo pasado, pasado, como dice la canción, ya no me interesa. Ahora vivo una vida en Cristo llena de esperanza, llena de fe, llena de alegría, llena de pensar que cada día mi vida va a ser mejor. Por más dura que me la ponga el mundo, porque así es, este mundo le pone a uno las cosas muy duras. Pero sabemos que con Cristo somos más que vencedores y salimos adelante. La vida nueva no resulta de nuestros esfuerzos para reformarnos, sino resulta de una obra creadora de Dios en nosotros. Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Gloria a Dios. Ahí es donde estábamos hablando de que al transformar nuestra mente, ya nosotros queremos actuar cosas buenas. Ya queremos nosotros andarle hablando al vecino de Dios. Que si vemos a alguien que está triste, llegamos a él y le decimos, mire, hay una esperanza en Cristo. Y le doy mi ejemplo. Tal vez si no me conoce o yo le cuento mi historia. Pero para los que ya nos conocieron en el pasado, se quedan asombrados de ver el cambio que hemos tenido. Porque a veces son cambios, como dicen, sobrenaturales. ¿Cómo salí de ahí? ¿Cómo Dios tuvo esa misericordia conmigo de sacarme donde ya yo iba, ¡pum!, para el fango? Tal vez para una cárcel, tal vez para un suicidio, qué sé yo, cosas grandes, donde yo antes no me imaginaba que eso pudiera suceder. Dios viene a mi vida y transforma mi mente, y ahí es donde yo empiezo a creer
que el poder de Dios es tan grande que sobrepasa todo entendimiento. Y entonces seguimos creciendo. Las buenas obras de Dios serán evidentes en la persona regenerada. Claro, porque ya pensamos diferente, ya andamos con otra mentalidad. Ya lo que hacíamos antes de tal vez algún chorizo, qué sé yo, veíamos algo mal puesto, lo echábamos en la bolsa, y ahora, a la hora que la carne, porque la carne siempre va a estar instando a sacarnos de la gracia de Dios, a estar ahí. Mira, aquello te hace falta. O de por si ese patrón no te paga lo que tiene que pagarte, agarra eso y se saca la mitad de ahí. Pero el Espíritu Santo está activo en mi vida y me dice, no, los hijos de Dios ya no hacen esas cosas, ya son transformados, ya vienen que si veo esto mal puesto, Señor, aquí está esto, mire. Entonces le llevo la contraria, corto aquella mentalidad de la carne, aquella mentalidad que me va a sacar del amor de Dios, de la gracia de Dios, y la elimino. Esa es la obra maravillosa en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. La vida después que el pecador se arrepiente y se reconcilia con Dios, se describe como una vida nueva, una vida regenerada por el Espíritu Santo. Gloria a Dios por ese amor que tuvo para cada uno de nosotros. Porque viendo cómo estábamos, fue tan grande su amor que no escatimó, dicen, que no escatimó a ese precioso hijo que tenía y lo dio por cada uno de nosotros. Porque hoy estamos aquí. Porque hemos cambiado, tal vez no un 100%, porque estamos todavía en la obra y en las manos del alfarero.